Nos propone hoy la Iglesia una de las parábolas más entrañables, que, como decía el Padre Cantalamessa, ha convertido más corazones que todos los predicadores juntos. Y tal vez te estás imaginando de qué estoy hablando. De la parábola, así llamada tradicionalmente, del Hijo Pródigo, porque es vista desde el lugar de este personaje, porque la parábola nos presenta tres personajes: el hijo que se va, el padre y el hijo que se queda. Por eso es que esta parábola, según sea el punto de vista desde el cual se la mire, podremos hablar de tres parábolas. La del hijo que se va, el hijo que abandona la casa del padre. Podemos ver la parábola desde la perspectiva del padre que está esperando, que tiene el corazón misericordioso. O podemos ver también la parábola desde la perspectiva del hermano mayor o del hijo mayor. Entonces también podemos ver también una enseñanza desde ese otro lugar, desde aquel que se quedó sin estar. ¿Cómo es esto, no? Porque el hijo mayor se quedó en la casa, pero nunca estuvo. El otro se fue, pero el otro también se había ido. Es decir, podemos hablar de dos hijos pródigos, en realidad. Pero bueno, vamos al texto. Las así llamadas parábolas de la misericordia, que se encuentran en el capítulo 15 de San Lucas, tienen una introducción que es realmente muy sugestiva, porque dice: publicanos y pecadores se acercaban a Jesús. Fariseos y escribas murmuraban, diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Fíjate que la introducción a las así llamadas parábolas de la misericordia tiene como dos grandes grupos: publicanos y pecadores por un lado, y por el otro lado escribas y fariseos, los así llamados justos, los cumplidores de la ley. Y paradójicamente Jesús les va a hablar a ellos y les va a decir quiénes son cada uno de ellos. Porque ¿quiénes son estos publicanos y pecadores? El hijo que se va de la casa. ¿Quiénes son los escribas y fariseos? Aquellos que se quedaron, es el hijo mayor que se quedó en la casa, como te decía antes, sin estar en la casa. Entonces el Señor introduce esta parábola para que cada uno de ellos se reconozca a sí mismo y nos ayude a nosotros también, en estos dos personajes, a reconocernos a nosotros mismos. Porque vos y yo, mejor dicho, yo y vos, me quiero poner adelante en este caso, somos los dos hijos, los que muchas veces estamos en la casa del Padre sin estar, como el hijo mayor, y somos también aquellos que se van de la casa del Padre, pegando un portazo. O no, porque también se puede ir a la casa de la casa del Padre paulatinamente, imperceptiblemente y sin darnos cuenta. Lo cierto es que la parábola habla: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Bien, ya aquí tenemos una situación para analizar. El hijo menor se le acerca al padre y le exige que le dé la parte de su herencia, sin agradecerle. El padre lo trajo a la vida, lo cuidó, le dio una casa, un techo, un lugar, porque era el hijo del dueño de esta finca. Y todo eso para el hijo menor no contó. La ingratitud. Lo primero que llama la atención, o una de las cosas primeras que nos llaman la atención de esta parábola, es la ingratitud. Y ya ahí tenemos un pecado. Algo que, un pecado, el pecado no son cosas malas. El pecado no son acciones malas. El pecado es herir el corazón del Padre. Eso es el pecado. El pecado es herir el corazón del Padre y generar una ruptura
con el Padre, en la relación, en la comunión con el Padre. Por eso que el perdón, ¿qué es el perdón? Es un don, pero un don superlativo, por eso es la preposición per. La preposición per significa una preposición aumentativa. Entonces es un don grande. ¿Y cuál es el don que se nos da en el perdón? La recomposición del vínculo, de la comunión. Cuando yo voy y le pido perdón a alguien, digo, che, mira, discúlpame, ¿no? Fíjate lo que te hice, estoy arrepentido. Y el otro recibe mi perdón, lo que suele pasar es que se recompone el vínculo. Por lo tanto, el pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es romper esa relación. Y la ingratitud es un pecado. La ingratitud es un pecado porque rompe la relación, hiere el corazón del otro. El hijo menor no viene y le dice, Padre, mira, realmente te agradezco todos tus esfuerzos, tus desvelos, las veces que seguramente por las noches te levantaste cuando estuve enfermo, que me cuidaste, gracias por los gestos de cariño que tuviste, por el esfuerzo desmedido que has hecho por mí. No, nada de eso, nada de eso. Dice, bueno, ahora quiero ensayar, ahora quiero transitar nuevos caminos. No, nada de eso, nada de eso. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el otro pecado grave es que la herencia se recibe cuando muere, en este caso el padre. Quiere decir que el hijo, y esto pasa en la realidad, en la realidad muchas veces pasa esto, le pide la herencia por adelantado. Pero al pedirle la herencia por adelantado al padre, lo está tratando al padre como alguien muerto. Y cuando alguien se muere, en cierta manera, podemos decirlo, que el vínculo se rompe. De ahí el dolor cuando muere alguien querido. Y fíjate que a veces en la vida nosotros, los seres humanos, que podemos ser maravillosos, porque el ser humano es un destello de Dios, pero también podemos ser muy malos. Y muchas veces, como crueles que somos los seres humanos, le decimos a las personas, te moriste, para mí no existís más, estás muerto o estás muerta. Qué hiriente, qué terrible que es tratar a una persona así. Y sin embargo lo hacemos. El hijo menor trató a su padre así, como un muerto. Imagínense el dolor del padre. Yo no sé bien la situación de ustedes o quién puede estar escuchando esta meditación en este momento o la escuchará después. Pero sé de muchos padres que han sufrido la ingratitud de sus hijos. Y tal vez sea uno de los dolores más grandes que puede experimentar una persona. Entonces el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Se alejó de su casa, donde malgastó sus bienes con una conducta licenciosa. Comenzó a vivir sueños de libertad, pero como todos sueños, se terminan cuando uno se despierta. Y ese sueño terminó y este joven se despertó cuando el sueño se acabó. Cuando la plata se acabó. Cuando el dinero se acabó. Se acabó el dinero, se acabaron los amigos del dinero. Y cuando gastó todo, dice, sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Los padres de la iglesia han visto en esta imagen del país lejano una imagen del pecado, de aquello que nos aleja de Dios, de todas aquellas circunstancias y acciones que nos alejan de Jesús, de la luz, del amor del Padre. Y dice que comenzó a sufrir privaciones. ¿De qué nos priva el pecado?
Mira, la primera privación que nos trae el pecado es que nos roba la libertad. El pecado no te permite ser una persona libre. ¿Y qué significa ser una persona libre? Estar donde debes estar. Estar en ese lugar en el cual te sentís cómodo, estar en ese lugar donde sentís que es tu lugar propio, haciendo aquello que realmente sentís que se identifica con lo que sos. Este era el hijo de una persona que tenía su capital y ahora está muerto de hambre. Es más, era tanto el hambre que se puso a servir a uno de los habitantes de aquella región. A servir, ¿ves? El pecado te esclaviza, te quita la libertad. Y al quitarte la libertad, ¿sabes lo que pasa con el pecado? Te deforma tu rostro. Lo digo esto en un sentido figurado, pero también en un sentido real. El pecado nos amarga y la amargura se refleja en la cara. Uno dice, che, mirá qué cara de amargo que tiene esa persona. No sé si está bueno decirlo, porque es falta de caridad tal vez. Pero lo decimos. Muchas veces miramos la cara de una persona y dice, no es una cara amable, querible. Y la fealdad que produce, rechazo. Por eso, este muchacho se quedó solo. El pecado también trae como consecuencia la soledad. Y no es casualidad que un mundo que se empeña día a día por estar lejos de Dios esté cada vez más solo y sus relaciones interpersonales sean extremadamente frágiles. Porque hoy las relaciones interpersonales duran muy poco. Entonces dijo, recapacitando, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Bueno, dos cositas acá. Primero, recapacitó, es decir, volvió sobre sí mismo. Volver sobre nosotros mismos. O más que volver sobre nosotros mismos, yo diría, ¿sabes? Tenemos que volver a nosotros mismos. Tenemos que volver a aquello que somos. Tenemos que conectarnos o reconectarnos con nuestra identidad, con nuestra vocación, con nuestra santidad. ¿Y cómo podemos recapacitar? ¿Cómo podemos volver sobre nosotros mismos? Mirándolo a Jesús. Mirando la palabra. Vos sabés que la palabra de Dios es un espejo. Esto es un espejo. ¿Viste? En el espejo vos te ves reflejado, reflejada. Y la palabra de Dios es un espejo. Porque en la palabra de Dios, al meditar la palabra de Dios, vos te ves reflejado, reflejada en la palabra. Y al verte, volvés sobre vos mismo. ¿Te imaginás una vida sin espejo? ¿Y cómo tendré el pelo? ¿Sí? ¿Y cómo estará este otro detalle? ¿Y cómo me veré? Uno se está perdido. Uno necesita verse. Bueno, lo mismo. Necesitas ver tu corazón. Necesitas ver tu alma. No podés ir a tientas como un ciego por la vida. Te tenés que reencontrar. Una y otra vez y 1000 veces. Con vos mismo. Y el segundo elemento que podemos meditar acá es que dice, ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré. La importancia de hablar. ¿Ves? Y acá está la confesión. La importancia de confesar nuestros pecados. La importancia de hablarlos, de decirlos. Así Dios lo ha querido. Pero por otro lado, y de esto la psicología nos da mucha razón, qué importante que es hablar nuestra vida, hablar nuestros problemas. Si bien los pecados no son problemas, los problemas no son pecados, mejor dicho, pero el pecado siempre es un problema. El pecado siempre es un problema, porque nos hace mal, porque nos deforma, porque nos saca vitalidad, nos saca vida, nos encadena, nos saca la libertad, ¿sí? Nos hace personas desagradables espiritualmente. Entonces,
la importancia de la confesión. Es un sacramento. En la confesión que recibimos el abrazo del Padre, el abrazo cariñoso del Padre. Volvé de vuelta al abrazo misericordioso de Jesús, al abrazo del Padre, que nos perdona en el sacramento de la reconciliación. Y vuelve a la casa del Padre. Dice que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. No le hizo ningún reproche. No le pasó una factura diciéndole, te lo dije, ya sabía, me imaginé que esto es lo que te iba a pasar. No, no le dijo todo eso. Se conmovió, se llenó de alegría y lo abrazó. El abrazo, ¿sabés qué? Es un signo muy fuerte. Una cuestión es dar la mano, otra cuestión es un saludo a la distancia, otra cuestión es un abrazo. Un abrazo implica un signo de mucho afecto, ¿no? De mucho cariño entre dos personas. Lo abrazó, se conmovió e hizo fiesta, se llenó de alegría. Decía el padre Cantalamessa que estas tres parábolas, la parábola de la oveja perdida y encontrada, la parábola de la moneda perdida y encontrada, o de la parábola de la dracma, de la mujer que pierde una dracma, y la del Padre Misericordioso, podrían llamarse las parábolas de la alegría y de la fiesta. Porque en las tres parábolas se termina con una fiesta. El buen pastor que encuentra a las ovejas vuelve contento y le dice a sus amigos, alégrense conmigo, encontré a la oveja que se me había perdido. La mujer también, ¿no? Hace una gran fiesta, alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Y en la parábola del hijo pródigo, lo mismo, ¿no? Hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Las parábolas de la alegría, las parábolas de la fiesta. Es una gran fiesta para Dios cuando vos y yo sabemos recapacitar, volver sobre nosotros mismos, volver a lo que somos, al plan de Dios, volver a conectarnos con nosotros mismos. Porque un padre, ¿qué quiere un padre? Ver feliz a sus hijos y a sus hijas. Dios quiere verte feliz. Y Dios sabe que conectándote con vos mismo, con vos misma, sos feliz. Y eso es lo que Dios quiere. Pero para poder conectarte con lo que sos, con lo más profundo de tu ser, necesitas de un espejo para verte. Y ese espejo es Jesús. Jesús, acordate. Que lo encontrás en cada sacramento, en la palabra, lo encontrás en la contemplación de la Eucaristía. Amén.